Bueno, un placer, ¿eh? Lástima que vengo con poco tiempo, sería mejor bajar a Maspalomas y a la playa, pero bueno, ¿no? Es un placer. Dice la infancia, bueno, pasé mi primer año de vida aquí, así que no me acuerdo, pero es muy agradable volver y además tengo bastante cariño por toda España, pero especialmente en Canarias, ¿no? ¿Qué pasa aquí? A lo mejor es la distancia o algo, pero ¿no? Es un placer, ¿no? Hemos estado comiendo, la gente saludándome, ha venido una persona de la comida a verme, ¿no? Salgo a dar un paseo por la playa de las Canteras y me tengo que parar en todas las mesas, o sea que muchísimas gracias por el cariño y gracias a la Fundación por la invitación. Voy a dar una charla, aunque sea un poco larga, vamos a ver si la hago amena, sobre todo para un enfoque muy empresarial. Es verdad que soy profesor de teoría económica en la universidad, pero siempre he trabajado cerca del mundo de la empresa. En este momento soy consejero en el Consejo de ACE Hoteles, o sea que conozco bien el negocio turístico, ¿no? y lo seguimos bastante, o sea que adaptaré mucho la charla a la isla, ¿no? Y a ver si podemos, sobre esa base turística que es extremadamente exitoso en Canarias, expandirnos a más, ¿no? Porque o sea, con las islas llenas y la tasa de ocupación llena, ¿no? Mantener una tasa de paro del 30% y que 2 de cada 3 canarios no tengan capacidad para afrontar un imprevisto, pues algo no se está haciendo bien, ¿no? O sea, yo creo que hay margen para hacer las cosas bien, ¿no? Está bien llenar la ocupación, pero hay que hacer un poquito más, ¿no? Y tiene que ver con la charla. Como vamos a hablar de financiación, voy a explicar un poquito el origen de la crisis, ¿no? Cómo se ha gestionado en comparación con otras crisis históricas, dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Más que hacia dónde vamos, voy a hablar un poquito mi visión personal, ¿no? Por ejemplo, qué estamos haciendo en ACE Hoteles, que las cosas van bien, ¿no? Y por qué funcionan bien y por qué otras cadenas hoteleras siguen sin ir bien y están teniendo mucha presión de Airbnb, ¿no? En las grandes ciudades. O sea que dentro de un mundo donde el turismo va bien, no le va bien a todos, ¿no? Entonces es un mundo cambiante que te tienes que adaptar. Ha sido una crisis durísima, todavía no hemos salido de la crisis, ya sé que todo el mundo está deseando salir, pero ¿no? Tengo un familiar ingresado en el hospital y está obsesionado con que llegue el médico y le dé el alta, pero es que va rápido el corazón, ¿sabes? Entonces, ¿no? Hasta que no le estabilicen. Bueno, la economía española y toda la economía europea sigue intervenida por el Banco Central Europeo, ¿no? Hay una intervención de emergencia, nos está comprando la deuda pública, algo que es un hecho inédito en la historia de la humanidad. Nunca antes un Banco Central en Europa había comprado la deuda pública y, vamos, desde que nació el euro y estamos con los tipos de interés al 0%, ¿no? Por lo tanto, o sea, estamos creciendo y creando empleo gracias a que hay una intervención pública, ¿no? Que está alterando el estado natural de las cosas. Si no, no creceríamos ni crearíamos tanto empleo, ¿no? Pero bueno, creo que es bueno, ¿no? La crisis es una crisis de deuda, es una patología muy típica del capitalismo. De hecho, ¿no? Los que hayan leído mi segundo libro lo habrán analizado. O sea, no es la primera crisis de deuda ni va a ser la última. Históricamente en España las crisis de deuda la provocaban los gobiernos, sobre todo los reyes, ¿no? Primero los Austria, luego los Borbones, luego, ¿no? Los cambios políticos, las revoluciones, ¿no? Y todo esto que está muy de moda ahora, lo del impago de la deuda ilegítima y todo esto. España es campeón mundial en impago de deuda ilegítima. Yo no sé lo que hemos hecho, pero vamos, ¿no? Hay un libro de un compañero mío de la Universidad de Alcalá, se llama Francisco Comín, que empieza en 1500, ¿no? Y es increíble en los campos de Castilla cómo los austrias ya gestionaban la deuda, ¿no? Entonces se quedaban sin dinero para ir a la guerra, ¿no? Subían los impuestos, cambiaban las letras del tesoro por bonos a largo plazo, ¿no? Había un mercado secundario de deuda pública en Medina del Campo, ¿no? Donde los banqueros y los propietarios de la deuda se intercambiaban los bonos, ¿no? Ponían precio a los bonos, estaban los judíos ya allí calculando, ¿no? Como había leyes católicas de usura, ¿no? Igual que hay ahora en el mundo islámico, y no se podía cobrar tipos de interés, pues hacían todo un artificio allí, ¿no? Vendían a barata, entonces le ponían un bien por medio, entonces compraban el bono a un precio y el precio de venta que ya estaba fijado era superior y el tipo de interés iba implícito. O sea, lo mismo que hacen ahora los árabes, pues lo inventamos nosotros aquí, ¿no? Y hemos salido de todas las crisis de deuda. Por lo tanto, yo creo que vamos a salir de esta, ¿no? De hecho, estamos en una fase de crecimiento. Pero esta es la primera crisis de deuda en España democrática, porque no la han montado el gobierno, la han montado el sector privado, ¿no? Principalmente el sector promotor inmobiliario, ¿no? Donde estuvo la gran burbuja en el suelo y vinculado al sistema bancario.
pero también la deuda hipotecaria de las familias, ¿no? Es verdad que hay una frase que a mí no me gusta nada, que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No es verdad, la mitad de las familias en España tienen 0 euros de deuda, por lo tanto no tienen que desendeudarse, y la otra mitad cometieron el error de comprarse una casa. Bueno, vale, o sea, es un exceso, ¿no? Compramos caro y tal, pero bueno, ¿no? Sí, es un error. Bueno, pero tampoco vas a estar toda tu vida fustigándote por haber comprado una casa mal, ¿sabes? Vale, ¿no? O sea, que los suecos en los 80 montaron una burbuja inmobiliaria, los estadounidenses montaron una burbuja inmobiliaria, los daneses montaron una burbuja inmobiliaria en el 2007, en Nueva Zelanda hubo una burbuja inmobiliaria, o sea que fue un fenómeno global, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasaron muchas cosas, hay ciclos globales de flujos de capitales, son flujos muy desordenados, ¿no? Y son flujos que tienen, ¿no? Síndrome braquitaquicárdico, que es lo que le pasa a este familiar mío, ¿no? Que el corazón va o muy lento o muy rápido, ¿no? No tiene el ciclo normal. Bueno, pues los mercados financieros son braquitaquicárdicos, ¿no? O sea, o te prestan todo lo que de más, ¿no? O sea, da igual, tienes una extrema accesibilidad al crédito o pasas de eso a que no te prestan nada, ¿no? Pasó en España del 98, cuando empezó la burbuja, hasta el 2007. Está pasando en Brasil, ¿no? Brasil era el ejemplo, ¿no? Hay una portada de The Economy muy bonita que ponen el Pon de Azúcar en Río, ¿no? Y entonces en 2012 era el Pon de Azúcar despegando, ¿no? Salía así como un cohete, ¿no? Y Brasil era el icono mundial, todo el mundo había que invertir en Brasil, ¿no? Y la de 2015 era el Pon de Azúcar cayendo, ¿no? Ya, pero es la misma revista, ¿no? Entonces, ¿no? 2012 era momento para vender todo en Brasil y salir, ¿no? O sea, cuando veas una portada del The Economist diciendo que hay que invertir en un país, hay que soltarlo todo, ¿no? Y cuando la ves que se está cayendo, hay que entrar a invertir, ¿no? Es duro, porque claro, ¿no? Si te equivocas te dicen, no, que eres un normal, porque ¿no? Todo el mundo estaba saliendo allí ya, pero si quieres ganar dinero en los mercados tienes que hacer todo lo contrario de lo que hace la media, porque si no, ¿no? Vas en la media, ¿no? Y te arruinas como la media y te forras como la media, ¿no? Bueno, esta crisis de deuda democrática tiene que ver con el euro, evidentemente, ¿no? España en 1898 hay una pequeña crisis, ¿no? Que perdemos las colonias, ¿no? Y Cuba, Filipinas, ¿no? Y se hunde todo, entramos en la autoflagelación, que es el deporte nacional, ¿no? Y todo el conflicto, no salimos de esta. Y hay una crisis de deuda, ¿no? Entonces, una persona se llama Raimundo Fernández Villaverde, que tiene una avenida en Madrid, ¿no? Pues pone un poco de orden allí, oye, ¿no? Yo soy contrario ahora a impagar la deuda pública, pero bueno, porque te están regalando el dinero, ¿no? O sea, ahora mismo el Tesoro está emitiendo bonos a 5 años al 0% o al 0,10, ¿no? Entonces, es que impagar un bono al 0% es como que te inviten a cenar y digas que no te gusta la cena, ¿no? Es que es de mala educación, ¿no? O sea, te invitan, no pagas la cena y llega y dice, qué mal cocina tu madre, ¿no? O sea, los bonos al 0% no se impagan, ¿no? Con total accesibilidad. Se impaga cuando no tienes dinero en la caja, te llega el vencimiento y no puedes pagar, ¿no? Que es lo que le pasó a España en julio del 2012, ¿no? Es que no podíamos emitir. ¿Iba a haber impago de deuda de España? Evidentemente, lo salvó el BCE, pero no porque quisieras impagar, es que no había, ¿no? Entonces, oye, vas a los mercados, le sientas en un hotel aquí, te lo llevas al Lopesán de Melonera, ¿no? Así, para que estén contentos, porque así ¿no? Le sientas allí y dice, there is no money in the box. Entonces, no voy a pagar, ¿no? Se ponen a chillar, les dejas, oye, tienen derecho, pero es que no hay, ¿no? Pero bueno, en esta situación, después del 98, España tuvo varios episodios de impagos de deuda legítima, ¿no? Volvimos a impagar cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, repudió la deuda de anterior, la Primera República repudió la deuda de la dictadura, Franco no repudió la deuda, pero se la fumigó con inflación, que es un pequeño impuesto, ¿no? Que no percibes hasta que sube por encima. La inflación es como un agua en ebullición, ¿no? Si le pones flojito al principio no lo notas, ¿no? Pones una rana y la rana está contenta, le pones unas plantitas y al final empieza a echar el vapor y te cargas a la rana y lo que metas, ¿no? Entonces, un impuesto de inflación estable, ¿no? Como el que marcamos en Europa del 2% es asumible, sobre todo si es estable en el tiempo, ¿no? No te altera tu forma de decisión. Pues
el pequeño impuesto que le están metiendo a los venezolanos del 700%, pues es un problema, ¿no? Porque si te sube un 15% el salario y la pensión y los precios de la cesta de la compra te suben el 700, tú ese año compras un 80% menos que el año anterior y tienes el mismo salario, ¿no? Y además es un impuesto muy injusto la inflación porque es lineal, todos pagan el mismo tipo impositivo, ¿no? No es progresivo. Entonces es el impuesto que quería la Thatcher. Thatcher quería cargarse el impuesto sobre la renta y hacer un impuesto por capitación a todos igual, ¿no? Con la misma tasa, ¿no? Entonces, bueno, los venezolanos lo han conseguido, oye, por otro camino, pero, ¿no? Pero han llegado, ¿eh? O sea, todos, ¿no? Los caminos de la ineficiencia económica son inescrutables, ¿no? No sabes por dónde vas a llegar, y por la izquierda, por la derecha, pero llegas, ¿no? Entonces, Franco hizo eso, después de la guerra no repudió la deuda anterior de la República, bueno, la moneda sí, todas las emisiones que se habían hecho en moneda de la República sí, pero el oro no, el oro se lo quedó, pero la deuda pública que se había emitido se aceptó, pero obligó a los bancos a comprar una cuota obligatoria de deuda pública y subió la tasa de inflación con tipos de interés bajos, me parece que compraban la deuda pública al 3 o al 4%, y subió la tasa de inflación al 40%. Entonces, en 10 años te habías fumigado la deuda, ¿no? O sea, él cobraba la misma deuda, o sea, la deuda era la misma al final del vencimiento del bono, pero cuando cobrabas el bono y cogías el dinero, tenía un 80% menos de capacidad de compra. O sea, lo mismo que están haciendo los venezolanos ahora, ¿no? Franco era fascista, los otros comunistas, pero da igual, ¿no? Llegas al mismo lado, por distintos sitios, ¿no? Después de aquello, ¿no? Entramos en Naciones Unidas, antes de, ¿no? Claro, te fumigaste a todos los bonistas y a todos los españoles, porque te fumigaste todos los salarios, ¿no? Hubo extraperlo, tuvieron que traer leche en polvo los americanos porque no podíamos comer, ¿no? O sea, fueron aquellos tiempos duros de la posguerra dura, ¿no? De los años 50. Después entras un poquito en razón, un poquito, porque oye, Franco era gallego y lento, ¿no? O sea, que, ¿no? Le costaba cambiar, ¿no? Cambió, ¿eh? Es verdad que en el fondo era pragmático, pero le costaba, ¿no? Entonces, en el año 52, creo, vino Ike Eisenhower a España, ¿no? Era una visita oficial, ¿no? Vino a imponer las bases en España para el tema del Mediterráneo, o sea, que era una visita de Estado, pero con Eisenhower vino un panel de hombres de negros del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ¿no? En el año 54 emitieron un informe sobre España, ¿no? La situación era desastrosa, similar a la que tiene Venezuela hoy, ¿no? Ahora vamos los españoles allí, ¿no? Está el presidente Zapatero intentando allí poner de acuerdo a los venezolanos, cosa que tiene su mérito, porque, ¿no? Este hombre se mete en todo lo más complicado. Yo le admiro de verdad, porque es que, ¿no? Tiene mérito, no, porque es muy complicado, ¿no? Yo entiendo que, o sea, la situación es muy complicada, ¿no? Pero están en una situación en Venezuela que piensan que cuando se vaya Maduro se ha acabado la crisis, ¿no? Ya, pero la crisis está, ¿no? O sea, yo no estoy porque se quede o se vaya, ¿sabes? Eso es una decisión de ellos, ¿no? Yo es que soy economista, entonces el día después de Maduro sigue habiendo crisis, ¿no? Hoy he estado discutiendo con un economista de allí y dice, no, es que no, el tipo de cambio no es preocupante, solo está en 600. Claro, pero es que el oficial está a 10, ¿no? Entonces, de 10 a 600 hay 60 veces, ¿no? El mayor escenario de desajuste cambiario que hemos vivido, que fue en la Chile de Allende, ¿no? Fue de 11 veces. Estos están en 60. Y te dicen, no, no me preocupa. Ah, bueno, hombre, claro, o sea, solo te enfrentas a un escenario desconocido de la naturaleza. O sea, nadie sabe lo que va a pasar allí porque nunca ha pasado antes, ¿no? Entonces, es un experimento, ¿no? Pero no pasa nada, pero se tiene que ir, ¿no? Lo que se ha filtrado es que el presidente Zapatero ha hecho una cosa, ¿no? Súper complicada, que es que se acaben los presos políticos, ¿no? Ha estado visitando a López en la cárcel y ha dicho, bueno, pues que no haya presos políticos, ¿no? Y dos, intentar equilibrar el Consejo Judicial para que no haya una reversión democrática, ¿no? Y que no se cargue la Constitución y, bueno, meter a la oposición en el Consejo Judicial. Parece que López ha renunciado a la libertad, o sea, prefiere seguir en la cárcel y ser un mártir, ¿no? Para cargarse al régimen. A mí me parece bien, pero bueno, ¿no? Luego que no diga que ya no quieren sacarle, porque a lo mejor podía haber salido, ¿no? Ya estamos en otra fase del proceso, ¿no? Y están renunciando a eso, o sea, quieren que se vaya y que se acabe todo, ¿no? Es verdad que hay
los bolivarianos, lo lleva Podemos también en el programa, ¿no? Está el proceso revocatorio, que está dentro de la Constitución y es constitucional. Si un 20% de los venezolanos presenta firmas, ¿no? Se hace una votación, hay un referéndum y si dicen que se vaya, se va, ¿no? O sea que, oye, que hay que respetarlo, ¿eh? Bueno, ojo, claro, están armados, ¿no? Yo qué sé, no, es que yo no sé cómo acabar. Bueno, nosotros estábamos igual, ¿eh? Lo estoy poniendo un poco en contexto para que veamos cómo estaba España, ¿no? Bueno, los del fondo llegan y aplican un plan de estabilización, ¿no? Que es básicamente poner orden monetario, o sea, que no se financie el déficit con dinero, ¿no? Poner un sistema impositivo serio para que puedas pagar el gasto público de manera estable y no darle a la maquinita y que no haya inflación, ¿no? Dos, por ejemplo, Venezuela tiene un pequeño déficit público del 30% del PIB, no está mal, ¿no? O sea, que monetizas un 30% del PIB todos los años y, claro, dicen es que hay inflación, hombre, claro, es que si no hubiera inflación ya, ¿no? Sería para preocuparte, ¿no? Es que estaría muerto, ¿no? O sea, no habría gente ya en Venezuela si no hubiera inflación, ¿no? Entonces, hacías un plan de ajuste fiscal, ¿no? Que básicamente con tasas de inflación tan altas es más fácil hacer el ajuste fiscal, que es el que se hizo en España, porque lo que haces es contener el gasto público un año, ¿no? La subida de ingresos por la inflación, ¿no? Te corrige el déficit, ¿no? Entonces, es duro, ¿no? España tuvo una gran depresión en el año 59, o sea, todo el mundo habla bien del plan de estabilización porque mira del 60 al 75, pero en el 59 los que estaban aquí en Las Palmas no hablaban bien, ¿eh? Porque fue una depresión muy dura, ¿no? Aumentó la pobreza, ¿no? Se hizo porque estabas en una dictadura y allí no, bueno, protestaría la gente, pero da igual, porque iban presos, ¿no? Entonces, hacerlo en democracia tiene un poquito más de puntito, ¿no? Porque la gente se queja como cajodón y hay que ordenarlo y controlarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Entramos en una dinámica de estabilización, no es que hayamos sido una virtud de estabilización, pero bueno, ¿no? Por lo menos no hemos vuelto a impagar la deuda pública desde el año 59, ¿no? Y hemos tenido un progreso económico desproporcionado. O sea, ¿no? Hace poco los de Acemoglu y Robinson han escrito un libro de por qué fracasan los países y Robinson vino a Madrid y yo le hice una pregunta sobre España, que luego la voy a contar porque es parte de mi charla, no me contestó. O sea, yo sí tengo alguna respuesta, no todas, pero no me contestó, fue honesto y dijo, yo que de España no tengo ni zorra idea, ¿no? Porque España es un caso de éxito. O sea, nosotros analizamos, o sea, en España, según la última encuesta de condiciones de vida, que es muy dura, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados, hay un 3% de las familias en condiciones de carencia severa, ¿no? Que no cubren la cesta de la compra básica, que no comen las proteínas mínimas, que los niños no pueden ir con calzado adecuado al colegio, que no tienen un sitio adecuado para estudiar, ¿no? O sea, una situación dramática, ¿no? De pobreza, ¿no? Lo otro es una desigualdad extrema con salarios o rentas muy bajas, ¿no? Eso es pobreza severa, ¿no? Un 3%. Y decía, claro, es que nosotros estudiamos países donde la tasa de pobreza severa está del 70%, ¿no? O sea, es un fracaso. Un 3 es duro, pero no. Ellos dicen que España en el año 59 tenía una tasa de renta por habitante del 40% del promedio europeo, que es la misma distancia que tienen ahora Rumanía y Bulgaria, ¿no? Y nosotros en 50 años, ¿no? Hemos llegado, ¿no? Es verdad que en la crisis nos estamos alejando, ¿no? O sea, la distancia de renta por habitante, sobre todo con Alemania, ¿no? Se ha distanciado mucho durante la crisis. Estamos un 25% de renta por habitante por debajo de Alemania, ¿no? Y si quitas la Alemania del Este, que ha sido un pequeño truco porque era la parte comunista, ¿no? Con la Alemania del Oeste debemos tener una renta por habitante bastante distanciada, como un 30 o un 40% por debajo, ¿no? O sea que todavía hay margen para mejorar, que es en lo que va a ir la parte después de la charla, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en ese periodo? Pues que gracias a esa estabilización y la muerte de Franco y la llegada de la democracia, se hizo, yo creo, ¿no? De manera ejemplar. De verdad que ahora todos son fallos, ¿no? Estamos viendo cómo las costuras del modelo territorial empiezan a descoserse, o sea, hay que hacer cambios a la Constitución, pero había que vivir en aquel momento, ¿eh? ¿No? Que, claro, cuando hablas con los de aquella época, ETA mataba a un ser humano cada 3 días. Entonces, ¿no? El ministro del Interior vivía en los tanatorios, ¿no? Porque solo iba a los funerales.
O sea que, ¿no? Los militares que estaban todo el día con los golpes, ¿no? Obsesionados, ¿no? Y con cenas y cenas y a ver si damos el golpe y el golpe, o sea, que era una situación muy complicada, ¿no? Y yo creo que se hizo. Entramos en Europa, entramos en el euro, ¿no? O sea, todo a lo bestia, o sea, ¿no? España ha ido quemando etapas después de tener un retraso histórico prácticamente de 200 años, ¿no? En esto de la modernización y el sistema capitalista y en la economía de mercado, ¿no? Nos incorporamos muy tarde y hemos entrado quemando etapas y han ido convergiendo, ¿no? Y de repente entras en el euro y coincides en un momento, que yo creo que el euro también tuvo mucho que ver, de euforia financiera mundial, ¿no? En ese periodo, ¿no? El acceso a los mercados fue tremendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos en una fundación de una entidad bancaria, ¿no? Hasta el año 85 España no vuelve a emitir en los mercados internacionales. Esos son 87 años, ¿no? Fuera de los mercados desde 1898, ¿no? Entonces, se monta un mercado de deuda pública, ¿no? Se montó bastante bien, hoy tenemos un mercado de deuda pública bastante moderno, ¿no? Y ha podido resistir la crisis a pesar de, bueno, con un rescate, pero bueno, ¿no? O sea, el mercado de deuda sigue funcionando, o sea, tiene tipos de interés, tiene compradores, tiene vendedores, ¿no? No había mercados privados de deuda, ¿no? Y los bancos se financiaban con depósitos. O sea, el banco cogía depósitos y daba préstamos, ¿no? Bueno, de repente entras en el euro, ¿no? Y accedes a mercados organizados de capitales para las entidades bancarias que habían sido desarrollados por los alemanes y por los franceses, ¿no? Entonces, el mercado de Pfandbriefe o de cédulas hipotecarias, ¿no? Que es un mercado gigantesco, o sea, casi del tamaño de la deuda pública, ¿no? Donde tú podías emitir a 15 años, ¿no? Entonces, claro, las emisiones que habían hecho los bancos eran depósitos a un año, ¿no? Entonces, si tú pasas de tener financiación a un año a 15 años, pues evidentemente dabas las hipotecas a 15 años hasta el año 98 y de repente empiezas a dar las hipotecas a 30, que es el primer cambio brusco que inicia el shock de la burbuja, ¿no? Ahí empieza toda la burbuja, ¿no? Dos, al entrar en el euro y ser una entrada creíble, los inversores internacionales empiezan a creer, ¿no? Que España va a ser un país que no les va a incumplir, a impagar los bonos. Porque lo que hacía España sistemáticamente en todas las crisis era devaluar el tipo de cambio. Entonces, cuando tú tienes un bono en un país extranjero y te devalúan, cuando tú traes el bono a moneda local, has perdido el porcentaje de la devaluación. Entonces, para un inversor internacional en bonos, la devaluación de los tipos de cambio es equivalente a una quita, ¿no? Entonces, como a los bonistas no les gusta la quita, porque los bonistas son animales rumiantes, ¿no? O sea, comen hierba todo el día, quieren un tipo de interés tranquilo, o sea, no son de bolsa, ¿eh? O sea, hay gente, son fondos de pensiones, gente que está, ¿no? Son súper malvados, especuladores, ¿no? Lo único que quieren es un bono a 15 años, que cuando llegue la edad de jubilación, el fondo de pensiones le paga una cuota mensual, con un tipo de interés garantizado, ¿no? O sea, es un bonista o un fondo soberano como el Fondo Soberano Noruego, que el dinero del petróleo lo deja en un fondo y ese fondo compra deuda pública española, ¿no? Tampoco creo que sea muy especulativo los noruegos, ¿no? Vamos, yo los que he conocido de allí no son muy especulativos. Entonces, ese acceso a los mercados es brutal, ¿no? Es verdad que no era generalizado, pero, por ejemplo, las cajas de ahorros pequeñas, ¿no? Pudieron emitir multicédulas, que eran emisiones conjuntas, ¿no? Donde iban todas y la garantía era mutualizada, ¿no? Entonces, una cédula hipotecaria es uno de los activos más seguros del mundo porque desde el año 2007, estamos hablando de la peor crisis de deuda de los últimos 80 años en el mundo, ha habido un impago de una cédula hipotecaria en Austria. Uno. O sea, ningún banco ha impagado la cédula porque primero, lleva garantía de la propia entidad, o sea, tiene que quebrar el banco, ¿no? Para impagar, por ejemplo, Bankia, ¿no? Que quebró, ¿no? Segundo, lleva garantía de toda la cartera de hipotecas,
O sea, el comprador de la cédula, en caso de liquidación de la entidad, ¿no? Que Bankia no se liquidó, sigue activa, pero si se hubiera liquidado como Lehman Brothers, ¿no? O como Washington Mutual o muchos bancos americanos, el dueño de la cédula cobra antes que el resto de acreedores de todas las cuotas hipotecarias que pagan los clientes. Y tercero, para emitir una cédula de 100 millones, la agencia de rating para darte el AAA te exigía una cartera de garantía de 200 o de 150, ¿no? Por lo tanto, es que impagar la cédula, de hecho, se intentó liquidar alguna entidad en España, porque la Troika quería, ¿no? Nos hizo de cobayas a nosotros y de experimentos, ¿no? Y luego no lo ha hecho ningún mal lado más, porque fue un desastre absoluto, y intentaron liquidar el Banco de Valencia. Era un banco de Bankia, ¿no? Venía de Valencia, lo sacaron y cuando hicieron el coste de la liquidación, ¿no? Le debía 6.000 millones al Banco Central Europeo, que lleva garantía pari passu del Estado español, por lo tanto había que pagar sí o sí, y había que liquidar la cartera de cédulas y sacar toda la cartera de hipotecas, entonces al banco no le quedaba nada. Entonces la liquidación era costosísima, entonces lo enchufaron allí, ¿no? Y se quedó en otra entidad, y, ¿no? Con un coste para el contribuyente elevado, pero menor que la liquidación. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Para que entendamos un poquito la esencia de la burbuja, ¿no? No es que los españoles y los canarios tengamos un gen burbujil, ¿sabes? O sea, hombre, es verdad que nos pone el ladrillo, ¿no? Porque nos pone, ¿no? O sea, tenemos más porcentaje en riqueza en ladrillo que el resto del mundo, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Y nos gusta la segunda residencia, y, ¿no? Eso, o sea, nos pone el ladrillo. Pero había causas objetivas para explicar la burbuja, ¿no? La banca entra en la dinámica de alargar los plazos de las hipotecas y bajar los tipos de interés por garantía europea, y eso lo que provoca es una caída de la cuota mensual del acceso a la hipoteca brutal, ¿no? Entonces, esa caída de la accesibilidad es lo que provoca el shock de demanda de viviendas y de demanda de hipotecas, ¿no? Y se dispara, ¿no? Y ya luego se empieza a mezclar, porque como no había trabajadores, ¿no? Traíamos inmigrantes, los inmigrantes les metíamos a comprar casas, retroalimentaban la demanda, ¿no? Hasta que dispara todo. ¿Podría haberse montado la burbuja fuera del euro? Sí. Bulgaria y Rumanía, que estaban fuera del euro, tuvieron déficit por cuenta corriente del 15% del PIB y se lo financiaban. O sea, no fue... O sea, el euro ayuda a explicar, pero fuera del euro, el Reino Unido fuera del euro tuvo una burbuja. ¿Es el euro la causa de la burbuja? No, porque Italia tuvo las mismas condiciones que España y no montó una burbuja, ¿no? Por tanto, la burbuja fue made in Spain, y no fue del gobierno, ¿no? El gobierno, de hecho, ¿no? en la primera legislatura de... Bueno, Aznar acabó prácticamente con equilibrio presupuestario, ¿no? Tuvo un déficit en 2003 pequeño, pero próximo a cero, y Zapatero fue el primer presidente de la democracia en tener superávit fiscal los 4 años. O sea, el 2007 España tuvo un superávit fiscal del 2% del PIB. La deuda pública neta en el 2007 estaba en el 20% del PIB. O sea, esto no fue una crisis fiscal, fue una crisis de deuda privada. ¿Qué pasó? Que de repente estalla la crisis en el verano de 2007, colapsa el mercado interbancario, ¿no? De repente empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Principalmente las agencias de rating cambian sus modelos de valoración de activos, sobre todo los ABS, las titulizaciones, más que las cédulas, y de la noche a la mañana Moody's saca un nuevo modelo y dice que 400 emisiones que cambian de modelo y que de AAA las bajan 8 escalones del tirón, ¿no? Entonces, bueno, ya la gente, oye, yo quería AAA, esto ya no esto es otra cosa, ¿no? Las primas de riesgo en esos mercados empiezan a disparar, ¿no? Me acuerdo que yo en aquella época leí un informe, la primera vez que lo vi, antes del colapso del interbancario, ¿no? Que llegó después en el verano, yo vi un artículo en el Financial Times, pues como en febrero por ahí, ¿no? De un mercado de titulizaciones de ABS en Estados Unidos, donde las primas de riesgo habían pasado de más 200 puntos básicos a más 400 puntos básicos en AAA. Nosotros emitíamos AAA a más 10, ¿no? Y decía, joder, o sea, nosotros emitimos a más 10 y estos están a más 400. Entonces empecé a estudiar aquello, me leí un informe de la Reserva Federal, ¿no? que eran los serios, ¿no? Y decía, no os preocupéis que esto de las subprime es cacahuetes, ¿no? Esto es una cosa pequeña, afecta a muy poca parte de la cartera. Digo, bueno, oye,
Yo mandé un informito a mis clientes, bueno, esto es raro, pero dice la Reserva Federal que tranquilos porque, oye, ¿no? Son cacahuetes, ¿no? De repente ya pega el petardazo el mercado de crédito, colapsa, ¿no? Se corta el acceso de la banca a la emisión de ese tipo de activos de raíz. O sea, fue en el mes de junio nosotros hicimos una emisión para una entidad, ¿no? Estaba en Intermoney en titulización, ¿no? Y querían emitir 1.000 millones a 10 años y emitió 3.000 millones a 15 años a Euribor más 0,9, o sea, tirado, ¿no? Y en julio se cerró el mercado. Entonces, en el momento que la banca colapsa y no puede emitir, ¿no? Tiene un problema. Había dado mucho crédito por encima de su base de depósitos y los vencimientos de los bonos que había emitido, que eran más cortos que las hipotecas, no los podía refinanciar y no podía ir a pedirle al de la hipoteca que le devolviera el dinero, ¿no? Entonces empiezan a tener una crisis de liquidez, no de solvencia. La de solvencia viene luego después, ¿no? Que va asociada, ¿no? Eso corta el crédito de raíz. Es verdad que no porque la banca quisiera, porque a la banca le iba muy bien dando mucho crédito, ¿no? Porque ganaba mucho dinero, o sea que no es que fuese algo voluntario de la banca, es que un banco es un transformador de luz, ¿sabes? Si no te entra pasivo, tú no puedes dar activo, ¿no? Y luego, para transformar el pasivo en activo, necesitas capital. Porque la regulación bancaria, que es muy estricta, aunque luego la supervisión no tanto, pero la regulación sí, te exige que por cada crédito nuevo que das tienes que tener una base de capital. Entonces, si te crece mucho el crédito, tienes que tener base de recursos propios, si no, no puedes dar, ¿no? O sea, que den crédito, ¿no? Como Jesucristo, ¿no? Que haya pan. Bueno, pues habrá pan si hay capital. Si no hay capital y si en estos momentos el BCE y todos los reguladores internacionales están subiendo las exigencias de capital a la banca, por cada nuevo crédito tienes que tener todavía más capital, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las cajas de ahorro, ¿no? Que es más significativo, ¿no? O sea, no es cierto que hubiera peor gestión, ¿no? Por ejemplo, en los stress test del BCE del 2014, que han sido los últimos, las mejores notas en España han sido de cajas de ahorros. Unicaja ha tenido la mejor nota, ¿no? Kutxabank ha tenido muy buena nota por encima del Banco Santander, o sea que no es verdad que fuera un problema de gestión. Era un problema de capital, ¿no? Las cajas eran un híbrido, como una mula, ¿no? No eran ni privadas ni públicas y no tenían definido el propietario, ¿no? El accionista eran los propios depositantes. Entonces, no podían hacer ampliaciones de capital, ¿no? La banca, ahora mismo el Popular ha anunciado una ampliación, ¿no? Se queda sin capital, no cumple la ley, ¿no? El capital regulatorio, y le entra capital y la cumple. Las cajas no podían hacer eso, ¿no? Entonces, se corta el crédito de manera más brusca en el momento que no empiezan a entrar beneficios y no puedes acumular capital, ¿no? Entonces, hay una crisis de crédito muy grave en España, ¿no? Extremadamente grave. Yo creo que el principal error, ¿no? que se le achaca al Gobierno, que es verdad, ¿no? Pero yo creo que fue peor desde el sector privado y desde el Banco de España, porque no se dijo la verdad, no se supo explicar esto que estoy contando yo tan sencillo que se podría haber entendido, no se habría aceptado porque no querían escucharlo, pero había argumentos para explicar por qué se estaba cayendo el crédito y se podía haber hecho una presión sobre el Banco Central Europeo y sobre otro tipo de estamentos para hacer un cambio en la política monetaria y económica que luego después ha venido. O sea, todo lo que yo iba pidiendo desde el 2008 se ha hecho, pero tarde, ¿no? O sea, que yo creo que ahí, ¿no? Es lo que de verdad tardamos en reaccionar, ¿no? Y luego hemos ido por detrás de la realidad sistemáticamente, ¿no? El caso del Banco Popular, ¿no? Hace una ampliación de capital porque el Banco de España saca una nueva norma que dice que hay que subir las provisiones de los activos adjudicados de inmobiliario, ¿no? Mi pregunta, como soy un economista observador, ¿por qué en el 2016? Si en el 2015 el precio de la vivienda ha subido. Poquito, pero ha subido un 1%. Entonces, ¿por qué ahora que el precio de la vivienda empieza a subir hay que provisionar más? ¿Porque no habías provisionado antes? Ah, ¿y por qué no habías provisionado antes? Bueno, hacen el anuncio de una ampliación de capital de 2.500 millones sin avisar. O sea, tú estás en bolsa, ¿no? Y de repente la acción te cae un 30%, o sea, bien, ¿no? Para quedar bien con tus accionistas, una cosa, ¿no? Como muy bien, ¿no? Y sale un informe de JP Morgan que publica La Expansión, ¿no? Que dice que el banco, con la nueva norma, necesita 7.000 millones de provisión.
Te digo, pues joder, pues va bien, ¿no? Porque de 2.500 a 7.000 ya solo le falta 4.500, ¿no? O sea que vamos bien, ¿no? O sea que es un problema bancario que se ha ido retrasando. No es un problema solo español, o sea, no tenemos un gen español para retrasar el reconocimiento de la crisis. Es un problema europeo. El Deutsche Bank, que es un pequeño banco alemán, ¿no? Solo tiene un pasivo de 2 veces el PIB español o algo así, ¿no? Ha reconocido un agujero de pérdidas este año de 8.000 millones imprevistas. Ahora, 8 años después de la crisis, ¿no? Al día siguiente, qué casualidad, sale Crédit Agricole y vuelve a reconocer 4.000. Joder, 4.000, las tenían ahí perdidas, ¿no? La banca italiana, 8 años después de la crisis, saca un banco malo, que no es malo porque no mete capital, o sea, que es una cosa que se lo quedan fuera un poco lo que hizo Bankia con BFA en la salida a bolsa, entonces no le mete capital, pero se lo queda en otro lado, bueno, ¿no? Su ingeniería bancaria absurda, porque, ¿no? O sea, tú puedes sacar la basura al cuarto de las basuras, está mejor, ¿no? Pero si no limpias el cubo, ¿no? Y tiras la basura huele. O sea, el olor sale por debajo de la puerta, ¿no? Entonces, aunque te lleven los activos tóxicos a otro lado, el activo tóxico está ahí, ¿no? Entonces, esa parte en Europa se ha hecho mal, ¿no? Dijeron que era culpa del Banco de España, ahora hemos trasladado la supervisión al Banco Central Europeo y sigue igual, ¿no? La banca portuguesa y la banca griega, después de un rescate y una monitorización de la Troika y de Bruselas de toda la recapitalización bancaria, los nuevos gobiernos, el de Syriza en Grecia y en Portugal, que gobiernan los socialistas con el Podemos de allí, están metiendo dinero en los bancos, como toda la vida. O sea, el que sepa un poco de crisis bancaria, ¿sabes? Y te diga que va a resolver una crisis bancaria sin dinero público, es que no la va a resolver, o sea, te están mintiendo, ¿no? Y eso se hizo con supervisión bancaria del BCE, pasaron los stress test. O sea, que evidentemente queda una parte ahí de saneamiento de la crisis que está, ¿no? ¿Qué ha mejorado? Bueno, principalmente la política del BCE, ¿no? En un principio hace una medida totalmente extraordinaria, ¿no? Cuando quiebra Lehman Brothers, de dar acceso ilimitado a la banca a la financiación. Entonces, todos los vencimientos bancarios que van llegando, ¿no? La banca los puede refinanciar contra el Banco Central, ¿no? Si no hubiera habido esa ventanilla, muchos bancos habrían quebrado. O sea, habrían dado la ventanilla, llega el vencimiento del bono, toma las llaves porque no puedo devolver, ¿no? Se evitó la crisis bancaria, o sea que fue una buena medida, ¿no? Pero claro, es una medida paliativa, no resuelve la crisis, pero evita que estalle y salte por los aires. 2, se bajan los tipos de interés al mínimo para que el coste de refinanciar esos pasivos, que son muy elevados, sea lo mínimo posible. Y 3, se empieza a comprar bonos y créditos extraordinarios y toda la política cuantitativa, ¿no? Para sustituir la dependencia de los mercados y hacerla con el Banco Central, ¿no? Entonces, esa gran intervención, ¿no? Hace que se hayan estabilizado las primas de riesgo, ¿no? Que los bancos que hicieron una cartera de deuda enorme en el año 2012, ¿no? Que, o sea, a ver, yo soy crítico, ¿no? He hablado críticamente de la banca, pero la banca salvó España en el 2012. Luego, encima, algunos les critican, es que compraron bonos al 7%, coño, compraron bonos al 7% porque no los quería ni Dios. O sea, si la banca no hubiera comprado esos bonos, el Tesoro no había financiado y no había pagado pensiones, ¿no? O sea, que tomaron una posición muy fuerte en el 2012, coherente porque todo tu pasivo estaba en España. Entonces, para un banco internacional que tenía un porcentaje pequeño de deuda pública española, lo podía soltar, ¿no? O sea, para el Deutsche Bank España era irrelevante, ¿no? Aunque tiene un banco aquí, el porcentaje de lo que tiene aquí en total del pasivo de Deutsche Bank le da igual. Entonces, suelto bonos españoles y voy a perder 100 millones, pues pierdo 100 millones, pero protejo la deuda. Un banco español, ¿no? O un banco canario no puede protegerse de un impago de España porque se cae el país. Entonces, coño, esto, o sea, yo lo viví desde dentro, pero evidentemente, ¿no? ¿Y tú qué harías? Digo, mira, da igual, porque sin paga no vale nada, entonces no lo vendas, ¿no? O sea, aprovéchate, ¿no? O sea, si va a ir todo mal, ¿no? Vas a morir, ¿no? Pues disfruta, ¿no? Si te pones un bono al 7, pues habrá que comprar el bono al 7, ¿no? Estuvo muy divertido porque
yo hice mi tesis doctoral sobre política monetaria, trabajé en un banco en la tesorería, ¿no? He sido asesor del Banco Central Europeo, o sea, tengo un poco de visión de política monetaria, soy profesor de macroeconomía y de política monetaria. Cuando el BCE hizo la intervención extraordinaria de 2011, sacan el anuncio y yo mandé una nota a mis clientes, ¿no? Y les dije, mira, yo nunca en mi vida pensé que el BCE iba a hacer esto, ¿no? Entonces, aprovéchate. O sea, esto es un chollo, ¿no? Les estaban dando créditos a 4 años, ¿no? Al 0%, ¿no? Y los bonos a 4 años valían el 6%. Entonces, tú te compras el bono al 6 y lo financias al 0, te llevas 6 puntos de cupón y luego, como bajó la prima de riesgo del 6 al 1, ¿no? 5 por 4, 20, te ha llevado un 20% de revalorización del precio del bono. 20 más 20, 40% de beneficio en un bono y le llaman renta fija. Bueno, pues hay una subasta a 7 años de un bono extraordinario 3 días después del anuncio del Banco Central Europeo, ¿no? Y la subasta se la lleva entera el Banco de Santander, ¿no? Por un precio por debajo de mercado y se lleva todos los bonos. Entonces, nuestros clientes principalmente eran de Londres y grandes gestoras internacionales, empiezan a llamar, no entendían nada, ¿no? Y me pasa, cuando eran preguntas sencillas las resolvían en la mesa, cuando no me las pasaban a mí, ¿no? Que este no entiende nada, digo, ya, yo a veces tampoco, ¿no? Pero bueno, yo tenía que dar sensación de que sabía y tal. ¿Y qué ha pasado? Digo, pues, oye, pues que Emilio Botín es el más listo. Joder, ¿no? Ha ganado un 40% en los bonos, ¿no? Entonces, se lleva todo el bono, ¿no? O sea, que esa intervención ha funcionado. Y eso es lo que permite que en este momento, ¿no? Hay una encuesta, y ya entramos a la... Perdón por el rollo, pero bueno, como manda 80 minutos, ¿no? Ya entiendo que algunos estará durmiendo, pero ¿no? Tenía que alargar un poquito la charla, ¿no? El Banco de España hace una encuesta a las entidades preguntándoles sobre el nivel de restricción de crédito, ¿no? Qué tipo de condiciones dan, ¿no? Si endurecen, si no endurecen. Pero el BCE hace una mejor que le pregunta a las pymes, ¿no? Entonces, en el año 2012, el principal problema de una pyme española en media era la financiación. No había acceso a la financiación. No tanto porque la banca no quisiera dar crédito, sino porque lo que hizo es endurecer mucho las condiciones de acceso, ¿no? Porque el banco, es lógico, tenía miedo a que le impagaran, ¿no? O sea, si tú tienes una base de capital baja y un crédito te impaga, lo tienes que provisionar a los 90 días, ¿no? Y te consume capital. Entonces, cuando estás al límite de capital, tienes menos capacidad de prestar, ¿no? Y cuando el colchón de capital es amplio, ¿no? Pues tienes más. En este momento, la financiación no es el problema, ¿no? Y lo dicen las pymes, no lo dicen las entidades, ¿no? Por lo tanto, ha habido un cambio significativo gracias a la intervención del Banco Central Europeo, ¿no? En la financiación empresarial, ¿no? ¿En qué ha sido el cambio? Bueno, principalmente en tipos de interés, ¿no? Los tipos de interés de financiación en este momento de las empresas son la mitad de lo que eran en el 2012, en media, habrá de todo, ¿eh? Y de las nuevas operaciones, no de las antiguas, y eso lo que ha producido son dos efectos. Uno, en la cuenta de resultados de las empresas el coste financiero, ¿no? Ha bajado y eso ha quitado presión, por ejemplo, sobre la bajada de salarios, ¿no? Cuando a ti te subían el tipo de interés y tenías que no dar pérdidas, ¿no? El mecanismo de protección era destrucción de empleo y bajada de salarios, ¿no? Cuando tú bajas el tipo de interés, bajas la presión sobre el mercado de trabajo y sobre la tasa de paro, ¿no? Uno. Dos, la banca, ¿no? Y yo creo que de nuevo, ¿no? No lo hizo bien porque, sobre todo por el autoengaño, ¿no? O sea, una cosa es que te hagan, o sea, que estés en planta y que estés medicado, y otra es que te pienses que no estás en el hospital, ¿no? Entonces, la banca hizo unas carteras de deuda pública muy amplias y lo que ha estado viviendo en los 2 últimos años es de vender esas carteras, ¿no? O sea, compró bonos al 7%, si tú vendes el bono al 2%, pues has ganado un dineral. Te lo metes como beneficio en la cuenta de resultados y dices que estás dando beneficios, ¿no? Pero claro, si hacías el análisis bien, ¿no? De quitar la cartera de crédito y el pago de intereses de esos cupones y quitar los resultados extraordinarios por operaciones financieras, el negocio bancario tradicional no iba bien, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Pues que cuando baja el nivel de las aguas y la prima de riesgo deja de bajar, porque lleva prácticamente... Desde el pasado verano la prima de riesgo está estable, por lo tanto ya no tienes plusvalías en los bonos, ahora se ve quién iba desnudo,
¿no? ¿Cuál es el problema ahora? Pues ahora te estás dando cuenta que estar en un escenario de tipos de interés cero es muy malo para la banca, ¿no? Evidentemente, porque lo que hace un banco principalmente es transformar plazos, ¿no? Coge depósitos a corto plazo o financiación en el interbancario y lo transforma en crédito a largo plazo, ¿no? Entonces, un banco necesita inflación, necesita la curva de tipos de interés, ¿no? Cuando tú piensas que en el futuro va a haber una inflación de, supongamos, estable del 2%, lo que haces es pedirle a los tipos a 10 años, ¿no?, un tipo de interés mayor que si te financias a corto plazo, porque la inflación te va comiendo el ahorro, ¿no? Entonces, cuando hay inflación, las pendientes de las curvas de tipos en la transformación de plazos son positivas. Entonces, el banco se financia a corto barato y presta a largo caro, ¿no? Y este es el secreto del capitalismo, ¿no? Buy low and sell high, ¿no? Compra barato y vende caro. Pues si tú compras barato y vendes caro, ganas dinero, ¿no? Si consigues que no te impaguen la deuda, si te impagan no ganan. O sea, la única forma de ser rentable un banco es que no te impaguen, ¿no? Si te impagan no hay solución, ¿no? Pero además tienes que tener la curva de tipo, ¿no? Cuando la curva se pone plana prácticamente, el tipo Euribor bancario a 10 años está al 1%. Que no se puede ganar dinero en banca con el 1%. El tipo interbancario, el efectivo del mercado de repos, está al menos 0,40. O sea, si un banco coge dinero en depósitos y paga poco, ¿no? Está pagando el 0,20 o el 0,30, ¿no? Y decide no dar crédito y lo deja en el interbancario, lo deja a menos 0,40. O sea, tiene que pagar porque le cojan el dinero, ¿no? Entonces, se está financiando a Euribor más 0,70. Eso es a lo que dábamos las hipotecas, ¿no?, en el 2007. ¿No? Entonces, en ese escenario, ¿no?, se ponen los tipos negativos, evidentemente, para que la banca preste, ¿no? No es que les haya cambiado, es que simplemente o prestas, ¿no?, o no puedes sobrevivir. Y si no prestas y generas beneficio, no puedes sanear los activos tóxicos que tienes ahí, ¿no?, y ir asumiendo las pérdidas. O sea que entras en una dinámica muy complicada de resolver la crisis bancaria, ¿no? Entonces, yo creo que la banca ya está en esa fase, vuelven, ¿no?, a ser bancos no con total normalidad, o sea, todavía no se han restablecido totalmente de las heridas de la crisis, ¿no? O sea, y luego va por barrios, no todas las entidades están iguales, pero, ¿no?, pero sí son bancos ahora proclives a financiar, ¿no? Otra cosa es a qué cliente, ¿no?, y si se fían o no se fían, qué tipo de garantías le piden, ¿no? O sea, todavía hay restricción de crédito, pero mucho menos de lo que había hace 3 años, ¿no? ¿Cuál es el problema ahora? Y ahora sí, ¿no?, porque la banca ha estado diciendo que no había demanda solvente y todo esto. Ahora no es que no haya demanda solvente, es que no hay ni solvente, ni insolvente, ni nada, ¿no? ¿Por qué ahora la demanda de crédito es tan débil, ¿no? Y también hay dos razones, una lógica y empresarial, que la vais a entender. Cuando tú haces un ajuste de costes y de salarios tan brutal como el que han hecho las empresas para sobrevivir, o sea, tú tienes en el 2007 una caída de ingresos muy brusca, ¿no?, hasta el 2013, ¿no? Y entonces tú bajas el nivel de costes de tu empresa al nivel de 2013, ¿no?, para sobrevivir, ¿no? Cuando viene la recuperación, ¿no?, y viene la subida de ingresos por arriba, por la cuenta de resultados, ¿no?, el grupo 6 de la contabilidad, ¿no?, cuando vas en cascada y llegas abajo al EBITDA, al beneficio antes de intereses y de impuestos, estamos viendo crecimientos de EBITDA del 30 al 40%. Claro, es lo que se llama apalancamiento operativo, ¿no? O sea, es que si tú estás en estructuras de costes tan baratas, cuando llega la subida de ingresos, igual que te cayó el margen brutalmente desde 2007 al 2013, ¿no?, y las empresas fueron por detrás de la caída de ingresos, ¿no?, con pérdidas, ¿no?, muchas murieron, ¿no?, en el proceso, ahora vas al revés, ¿no? Entonces, en ese momento, como estás generando unos flujos de caja tan brutales, ¿no?, no necesitas financiación, por ejemplo, de circulante, ¿no? Tus necesidades de circulantes se han reducido sistemáticamente, de manera generalizada. De hecho, el que te venga a pedir mucho circulante o está en procesos de expansión y de crecimiento de ventas y de inversión fuerte, o es que tiene algún problema, ¿no?, alguna úlcera y por algún lado pierde, porque realmente las empresas están en ese proceso. También es verdad que como el circulante se ha puesto barato, puede haber demanda, ¿no? No quiero decir que sea generalizado, pero evidentemente que esa es una causa, ¿no? En esa fase, ¿no?, yo creo que ya deberíamos estar en la fase, ¿no? Yo entiendo a las empresas, ¿no?, son mis clientes y las asesoro, pero
yo intento tener siempre visión global, ¿no? Y intento pensar en clave de la sociedad. Estamos en la fase ya de empezar a repartir, ¿eh? O sea, seguir en esa fase de bajada de salarios cuando la empresa va bien y está en esas dinámicas de crecimiento tan explosivos es lo que genera cabreo en la sociedad, ¿no? Porque tú estás viendo, ¿no?, todo el día, es que el empleo crece un 3%, es que el no sé qué, es que los beneficios de las empresas han crecido y la gente fastidiada y no tiene capacidad para atender imprevistos, se cabrea. Y si votan a Podemos o a Le Pen o al que le pongan por delante, o a la Keiko Fujimori, ¿sabes? Es que, o sea, que el populismo no es casual, ¿eh? Dios no juega a los dados con la naturaleza. Entonces yo creo que las empresas que ya están en esas fases, ¿no?, deberían estar ya pensando en cómo cuidan mejor el reparto de la tarta con los trabajadores, ¿no? Puedes seguir manteniendo la estabilidad salarial, incluso la bajada, como pide el Banco de España y todo esto que está saliendo, y la COE, puedes, pero ¿a qué coste? ¿Eh? O sea, si uno quiere mantener relaciones estables y estabilidad social en el juego de la negociación colectiva, cuando las cosas van mal, ¿no?, es lógico, yo os apoyo a las empresas que piden flexibilidad en el ajuste, ¿no? O sea, cuando llegó el 2007, ¿no?, y fue muy difícil ajustar plantillas, ¿no?, y había mucha rigidez en el mercado de trabajo, yo defiendo a las empresas que piden flexibilidad ahí, pero cuando viene la recuperación, ¿no?, yo creo que las empresas tienen que estar. Básicamente por egoísmo, porque es que como no estén, yo creo que esto del cabreo va a ir a más, ¿no? Ahora, si lo hacemos bien y con un poquito de orden, el cabreo desaparecerá y, oye, ¿no?, esto es como un enamoramiento juvenil, ¿no? Tienen votos muy jóvenes y desaparece, ¿no? Pero hay mucho cabreo, ¿eh? Y no miremos a los efectos, miremos a las causas, ¿no? O sea, la culpa no es de Podemos o de Le Pen o de los populistas, ¿no? El problema está en la causa de los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que esa fase. Y luego hay otro problema añadido, que es que las empresas y las familias, muchas han cogido lo que se llama fobia a endeudarse, ¿no? Es una patología que se aprendió en Japón, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te has endeudado tanto, ¿no?, te has equivocado tanto, ¿no?, porque hay gente que compró casas a precios disparatados y ahora ya no se atreven ni a mirar en el Idealista, ¿no? ¿De cuánto vale la tuya? No sé, ya se me ha olvidado, ¿no? Pero claro, la deuda está, ¿no? Si encima te metiste en una hipoteca en yenes japoneses, ya, ¿no? O sea, el piñazo padre, ¿no? O sea, tienes una deuda de 400.000 y la casa vale 100, ¿no? Entonces, venga, ¿tú te pedirías una hipoteca? ¡No! No pidas hipoteca, vete de alquiler, ¿no? Bueno, pues ese entorno social, ¿no?, que es desfavorable al endeudamiento, se va contagiando, ¿no? Dos, si encima tienes una recuperación con una desigualdad tan brutal y los jóvenes están entrando en el mercado de trabajo con unos sueldos tan bajos, el joven es el que tiene la demanda natural de deuda y de hipoteca y de crédito de vivienda, ¿no? Porque es la demanda natural de viviendas es la creación de hogares, ¿no? Sí, claro, ¿no? El chiste dice que Jesucristo era español porque se fue de casa de sus padres a los 30 años, ¿no? Entonces, si has alargado la edad de emancipación, pues evidentemente no hay demanda de vivienda en firme, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que ha habido un boom muy fuerte vamos, no muy fuerte, pero sí intenso de demanda de vivienda, es lo que se llama el efecto embalse, ¿no? Si tú estás 7 años con la demanda de vivienda embalsada, ¿no?, y de repente abres las compuertas y la banca vuelve a hacer ofertas atractivas de hipotecas, que es lo que ha pasado en los 2 últimos años, te sale demanda embalsada que estaba, pero como has cementado mucho por el nivel de renta y el tipo de salario que tienes, eso se agota, ¿no? O sea, abres la compuerta y sale mucho agua, pero luego el río vuelve al nivel que hay. Entonces, o empezamos a cambiar esa parte de los salarios o es difícil que entremos en una dinámica normal de ciclo de crédito, ¿no? Y por eso, además de todo lo que se ha hecho, por eso yo sigo pidiendo un plan de inversiones europeo, ¿no? Pero bueno, hasta hace poco lo pedía yo, ¿no? Pero ya lo pide el G20, lo pide Obama, lo pide Putin, lo pide los chinos, lo ha pedido el Fondo Monetario Internacional, que estuve comiendo con él, con el número 3, el que lleva asuntos fiscales el miércoles en Madrid, lo pide la OCDE, lo pide la Comisión Europea, lo pide el propio Banco Central Europeo, lo ha pedido el Papa Francisco, ¿no?, los Rolling Stone, ¿no? O sea, el Papa Francisco le ha dicho a Europa, oiga, hagan un plan de inversión, ¿no? Básicamente porque en España tenemos un problema
todavía muy grave de deuda externa, ¿no? O sea, todo el proceso de la burbuja se financió con ahorro exterior y lo debemos, ¿no? Y solo tenemos una deuda con el exterior de 1,8 billones de euros, ¿no? Y si la pones neta, de 1 billón prácticamente, ¿no? Por tanto, pequeña deuda, ¿no? Ya se nos ha olvidado la deuda y la gente ya está por las calles, ¿no? Que no va a pagar la deuda, pero las deudas se pagan, ¿eh? Y si no las pagas, como pasó con Raimundo Fernández Villaverde, Kung Fu. Esto de que, no, impago la deuda y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, léete un poco la historia, ¿no? O sea, se monta la de San Dios. Ahora, ¿hay vida después de una crisis de deuda? Pues sí, ¿no? Salimos nosotros, han salido los argentinos, o sea, hay vida, ¿no? Pero vuelves a recaer. Por ejemplo, Argentina, 15 años después de la crisis del 2001, vuelve a estar otra vez con problemas. No es lo del 2001 porque como han estado 15 años sin acceder a los mercados internacionales, no tienen deuda externa, ¿no? O sea, ¿no? Me acuerdo un día con el que fue exministro de Economía de Argentina, Roberto Labaña, estaba explicando su crisis y tal, y se puso muy emocionado y muy positivo, ¿no? Y el responsable del Fondo Monetario que llevaba a Argentina en aquel momento y el del Western Hemisphere le dice, Roberto, está muy bien, pero todavía nadie os presta. Y dijo el Labaña, dice, bueno, es mejor que a los argentinos no nos presten, como a los alcohólicos con el alcohol, ¿no? Nosotros no podemos entrar en los bares porque nos va, ¿no? Han accedido a los mercados estos nuevos, ¿no? Que han llegado con la emoción que llegó Rajoy, que me acuerdo, es que les veo a los argentinos y me acuerdo de España y Rajoy, ¿no? Cuando llegó en el 2012, es que ha llegado el hada de la confianza. Y yo decía, joder, yo llevo 25 años estudiando economía y no conozco el hada, ¿sabes? O sea, yo no es que sepa de mercados, yo soy como la de los gorilas en la niebla. Yo vivía con los gorilas. ¿Sabes? Yo no he visto un hada en los mercados nunca en mi vida. O sea, tiburones, los lobos de Wall Street, a todos esos sí, pero hadas, ¿no? O sea, que venga uno, toque la varita y empiece, ¿no? Pues estos todos creen en las hadas, ¿no? Entonces, ¿no? Los venezolanos creen en las hadas también, ¿no? Porque se nos van a abrir los mercados y te va a abrir tu madre, se te va a abrir, ¿no? O sea, ¿no? Los mercados son gente que presta, que quiere recuperar el dinero y a un tipo de interés y nada más, o sea, ¿no? Es puro sexo, o sea, ni hay amor, ¿no? Ni hay emoción, ¿no? Es todo muy frío, muy calculado, el que se equivoca le echan del trabajo, ¿no? Entonces tienen el instinto de supervivencia un poco más desarrollado que lo normal, ¿no? Que es bastante alto, ¿no? Entonces, cuando llegó Rajoy dijo, no, la da la confianza y va a bajar la prima de riesgo, a los 4 meses estábamos rescatados, ¿no? Pues estos van por ahí. Han hecho una emisión de bonos de 15.000 millones de dólares, han emitido en dólares, ¿no? Porque nadie quiere el peso argentino, porque lo han devaluado un 30% y lo van a devaluar más, ¿no? Y han pagado un 8% de tipo de interés. Bueno, si el peso argentino se va de 14, que está ahora, a 20, me voy a poner prudente, ¿eh? Yo creo que se puede ir más, pero 20, ¿no? Eso es una devaluación de un 40%, ¿no? El coste del servicio de la deuda en pesos argentinos, que es con lo que cobras los impuestos, es un 20% superior. Más el 8% de tipo de interés que pagas, te estás financiando, ¿no? En una emisión a 5 años al 10-11%. ¿Y de dónde sacas tú recursos para pagar un 11% al año? Claro, como tienen poca deuda, no es muy preocupante, ¿no? Pero vamos, como tienen un déficit del 7% del PIB y encima bajan los impuestos, igual que Rajoy, ¿no? Pues sí, pues tú sigue bajando los impuestos, ya verás, ¿no? Que un día los bonistas se cabrean, ¿no? Y los bonistas cuando se cabrean son como en el Serengeti, ¿no? Los bonistas son muy tranquilos hasta que les asustas, ¿sabes? O sea, cuando los bisontes y los búfalos, ¿no? se asustan, quítate, ¿no? Es que salen en estampida y no miran, ¿no? O sea, es una bestialidad, ¿no? Por eso se producen oportunidades de inversión, ¿no? Yo, desde el pasado verano, ¿y tú qué comprarías? ¿No? Yo compraría bonos brasileños. ¡Ah, este está loco!, ¿no? Si hubieras comprado un bono brasileño el año pasado, en verano, al 17%, ¿no? Con el real a 4 con el dólar, ¿no? Hoy el real vale 3,40, o sea, te has llevado un 15% de revalorización del tipo de cambio y el bono ha bajado de 17 a 14, 3 puntos por 7 por 8, 21, ¿no? 60% de rentabilidad en un año. Y le llaman renta fija. Ahora, si te pilla al otro lado, muchos han quebrado y al hoyo, ¿eh? O sea,
yo decía, hombre, yo no metería mucho, ¿no? Porque a lo mejor en vez de a 3,40 se había ido a 4,80. Oye, los tipos de cambio son así, ¿no? Digo, yo metería un poquito ya en monos brasileños, ¿no? ¿Y por qué? No, porque la última vez que estuve en Sao Paulo ya he empezado a ver a los fondos buitres allí, o sea, los mismos que yo veía por Madrid, ¿no? En el 2012 se han ido a Sao Paulo a comer picaña, ¿no? Entonces ya cuando ves al buitre dices, joder, pues si está el buitre aquí ya debe estar cerca, ¿no? No sé si es ya el momento, pero no debe estar muy lejos. Entonces vas picoteando un poco como el buitre, ¿no? Y al final en media le sacas, ¿no? Entonces, en esa parte, yo creo que Europa va muy retrasada todavía, ¿no? Si miramos el crecimiento mundial, ¿no? La duda en este momento en el mundo es quién va a consumir. O sea, sabíamos quién invertía, que eran los chinos, los asiáticos, pero los chinos, ¿no? Me acuerdo cuando veíamos las noticias aquí, yo como... A ver, yo en cierta medida era menos paranoico de lo que soy ahora, ¿no? Porque, o sea, cuando daban las noticias, no, es que España producía más viviendas que Francia, Alemania, el Reino Unido, todos aquellos titulares que dábamos, ¿no? Y yo decía, bueno, pues sí, pues, bueno, como está creciendo la población, hombre, un poco de sobrevaloración hay, porque burbuja era muy feo decirlo, pero... hay excesos, pero bueno, sí, hay demanda y tal. Ahora ya, ¿no? Ayer vi un titular en Bloomberg y ponía, China produce más acero que los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y todos los países de la OCDE juntos. Digo, burbujón, ¿no? O sea, el mercado de acero chino va a estallar, ¿no? Van a impagar a todos los bancos y va a haber una crisis bancaria, ¿no? O sea, que China ya está en fase de digestión y en este momento nadie sabe dónde va a haber consumo. En los países emergentes sí va a haber consumo. La propia China, que está con una crisis pues seguramente la más grave desde 1989 o 79, ¿no? Que empezó el proceso de apertura, en las ventas minoristas en China siguen creciendo un 10%, por lo tanto, China tiene problemas, pero sigue siendo un gran mercado de demanda, ¿no? Las estimaciones, ya empiezo a dar ya mensajes en clave práctica, ¿no? Ya sé que estamos en Gran Canaria, pero da igual, ¿no? O sea, el mundo se ha hecho muy pequeño. Yo me he cogido un avión esta mañana, mañana me vuelvo, ¿no? Y pues, el mundo, con la revolución del transporte y del coste del transporte, es muy pequeño, ¿no? O sea, te puedes ir a cualquier lado y hacer negocios en cualquier lado. No es sencillo hacer negocios fuera, evidentemente, ¿no? Las culturas no son iguales, no conoces el mercado, los competidores que ya están allí tienen ventajas sobre el que llega nuevo, ¿no? Entonces tienes que ir con un producto y un servicio que sea extremadamente competitivo, porque si no, ¿no? O sea, mejor que no vayas, ¿no? O sea, hay que llevar producto y hay que llevar luego estrategia, ¿no? Pero en China hay crecimiento, en la India hay mucho crecimiento, es un país que sigue creciendo al 7% y ninguna expectativas de desaceleración. Filipinas e Indonesia están creciendo al 6%, Malasia está creciendo al 5%, Corea del Sur está creciendo al 3,5%, ¿no? O sea que hay un plan de infraestructuras con un banco nuevo de desarrollo que se ha hecho, que han metido 100.000 millones de dólares, ¿no? Que es como el Banco Mundial, ¿no? Pero a lo bestia, ¿no? O sea, estamos nosotros con el plan Juncker y han metido 20.000, ¿no? Estos que crecen al 7, ¿no? Han metido 100.000. ¿No? Es verdad que ellos tienen un déficit de infraestructura mucho mayor, pero hay necesidades de, o sea, los que estéis en sectores vinculados a algo de ingeniería o, ¿no? O vinculado a algo de la construcción aquí en infraestructura, va a haber oportunidades en Asia, ¿no? El tema es cómo llegas y cómo ganas dinero allí, que eso es lo que hay que empezar a pensar, ¿no? Pero que el negocio está en Asia, ¿no? Es evidente. En este momento Asia está generando 2/3 del crecimiento mundial. O sea, 2 de cada 3 euros de PIB mundial de crecimiento se generan en Asia, ¿no? Y hay que mirar a la China o sea, a la Asia no China, ¿no? Hay que salir de China y de Japón y hay que empezar a mirar a los periféricos porque hay mucha oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas hay buen recuerdo de los españoles todavía. Es verdad que ya no hablan mucho el español, pero no le caemos mal, ¿no? Y gente muy amable, o sea que es un sitio fácil donde hacer negocios para nosotros, ¿no? Otra cosa es que se gane dinero, ¿eh? Eso hay que analizarlo caso a caso. Pero que el entorno es favorable, desde luego, ¿no? Los filipinos acaban de hacer, bueno, se han comprado una torre en la Castellana, ¿no? Se ha comprado porque siguen teniendo la cultura española, entonces beben anís del mono, ¿no? ¿Sabes por qué? Pero bueno, como estuvimos allí mucho tiempo, le llevamos el anís, ¿no? El mayor comprador de anís del mono es Filipinas, ¿no? Y el filipino se ha comprado el anís del mono.
¿no? Y el Caballero y el Ponche y todos estos que siguen bebiendo allí. O sea que, ¿no? Lo digo de coña, pero que es que no sabes dónde está la oportunidad de negocio, ¿no? Pues es que tú venderías Ponche Caballero en Filipinas, un huevo. Pues han llevado todo el Ponche Caballero, pues, ¿no? O sea que el Terry, ¿no? Todas estas bebidas. A lo mejor les podemos llevar el ron canario, ¿sabes? ¿No? Y ¿no? A lo mejor no, porque le gusta más el venezolano, no lo sé, pero oportunidades hay, ¿no? El tema es si te sale en precio llevarlo allí y si es rentable o producirlo desde aquí y llevarlo para allá, ¿no? ¿Dónde estamos viendo más crecimiento? En América Latina yo creo que va a haber problemas, ¿no? Es verdad que hay algunos países que van mejor, pero lo de Brasil no tiene buena pinta, ¿no? O sea, aunque hayas hecho lo del bono ha salido, ¿no? Pero, hombre, ¿no? La situación, porque por un lado la situación económica es muy negativa todavía, es un país con un déficit público todavía muy elevado. Es verdad que la mayor parte del déficit es porque tienen un tipo de interés muy alto y es muy difícil romper esa dicotomía, porque para bajar los tipos de interés le tienes que dar credibilidad a los bonistas, que no se fían de ti, ¿no? Y en esa credibilidad están las expectativas de inflación. Entonces, para bajar la tasa de inflación, ¿no? Esto es muy duro, pero ¿no? Es que los economistas tenemos que decir la verdad, ¿no? Cuando baja la tasa de inflación, sube la tasa de paro. ¿No? O sea, hay gente que, ¿no? A ver, si eres Pablo Iglesias, que es un mago y tal, no, pero vamos, ¿no? La gente normal en todos los países normales y donde ha habido escenarios de ese tipo, ¿no? Es que es muy duro, ¿no? Entonces, claro, los argentinos, es que ha venido la de la confianza, sí, ha venido la de la confianza, y ahora cuando suba la tasa de paro te vas a enterar, ¿no? Claro, ahora todavía no se han enterado porque los salarios en Argentina están subiendo un 40%. O sea, es que están todavía ahí, o sea, se destruye empleo, pero poco. Y ahora es cuando empieza el Kung Fu, ¿eh? O sea, es que ¿no? Pero bueno. Y ellos no tienen un BCE, ¿no? Que ese sí que fue la hada de la confianza, el Mario Draghi que le salvó a Rajoy, ¿no? Porque si no, España estaba fuera del euro, ¿eh? Entonces, o sea, que estar dentro del euro tiene sus ventajas, ¿no? Estar fuera tiene sus problemas, ¿no? Hay un país que siempre funciona bien, aunque tenga problemas, que es Chile, ¿no? Un país bastante estable, ¿no? Con gente bastante sensata, ¿no? Donde se hacen bien negocios. Ellos son bastante competitivos, o sea, esa percepción que tenemos desde España muchas veces que tienen un nivel inferior de desarrollo de negocios no es cierto. La élite en América Latina está muy bien formada, ¿no? Todos se han formado en universidades americanas, han trabajado para multinacionales, o sea, podemos hacer cosas porque las empresas españolas allí hacen cosas, pero no son mercados que llegas allí, ¿no? Plantas un champiñón y te sale y te forras a ganar dinero, ¿eh? O sea, son mercados competitivos, ¿no? Colombia está funcionando bien, ¿no? Si se llega al acuerdo de paz, que también es muy complicado, yo creo que funcionaría mejor, ¿no? Yo Brasil y Argentina no lo tocaría y todo el entorno, ¿no? Porque eso arrastra a Uruguay y Paraguay y todo el cono sur. Perú es una incógnita, ¿no? O sea, es verdad que este hombre que ha llegado es bastante sensato, no sé si va a acabar la legislatura porque tiene 84, o sea que ¿no? Los cogen un poco mayores, pero bueno, no creo que haya un cambio brusco en la política económica, pero sí es verdad que es una economía que lleva mucho tiempo creciendo, con muchos desequilibrios y ¿no? Un poco sobrecalentada y burbuja inmobiliaria allí también, o sea, ¿no? En Colombia también están los precios caros, o sea, tiene sus problemas, pero bueno, dentro de lo que cabe, si no llega esta Keiko Fujimori, pues puede seguir creciendo. Y México, pues es el país de nunca jamás, ¿sabes? Yo ¿no? tengo familia allí, siempre que voy a México, no, es la gran oportunidad, ¿no? Llevan siendo la gran oportunidad 15 años, pero nunca se materializa, ¿no? Entonces, empieza a haber una reacción, ¿no? Sobre el tema político, la corrupción, ¿no? Yo creo que México necesita un desarrollo de instituciones potentes que están muy deterioradas, ¿no? Y si se restauran esas condiciones, funcionará, ¿no? Está al lado de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, estuve hace poco en Puebla, llegó la Volkswagen para hacer el escarabajo, ¿no? Luego empezaron a hacer el Jetta, luego el Passat, ¿no? Ahora ya van a llevar los Audis. O sea, van a hacer Audis en México. Entonces, o sea, están entrando en fases de nivel de tecnología y de cualificación del personal. Es el mismo proceso que hizo España, ¿no? Desde los años 50 hasta los 90. O sea, que yo creo que el país está mejorando, pero sí es verdad que es un país complicado, ¿no? Esto de los secuestros y la paranoia que hay allí, ¿no? Eso limita mucho la capacidad de crecimiento, pero que si lo resuelven tirará, ¿no? Aún así, yo creo que hay que estar en América Latina con mucho cuidado, ¿no? Cubriendo bien los riesgos y
incluso en Brasil, ¿no? Yo tengo la percepción con Brasil, que es la misma que tenía con España, que ni Brasil era tan buena en el 2012 ni es tan mala ahora, ¿no? Entonces, si están los buitres allí, evidentemente que va a haber oportunidades de negocio, los tipos de cambio están baratos, es barato invertir allí, empezar a hacer negocios allí, comprar activos, o sea que eso trae, ¿no? Yo creo que Canarias tiene esa ventaja de polo geográfico, ¿no? De hecho, fuisteis la escala de Colón para ir a América, o sea que no es casual, ¿no? O sea, aquí se hacía escala para saltar, Canarias tiene que mirar al Atlántico, y también, que ya lo estáis haciendo, y creo que lo estáis haciendo bien, ¿no? No es fácil porque lleva un proceso muy lento, estáis aprovechando el amanecer de África. Es muy lento, ¿no? Son países muy complicados, ¿no? Pero cuando yo empezaba a estudiar en el año 90, Asia estaba en una situación similar a África ahora, ¿no? Una tasa de pobreza desproporcionada, no comían arroz, ¿no? O sea que empiezan a saltar. Creo que hay que hacer estrategias país a país, ¿no? Ir focalizándote, ¿no? Y luego en Europa, pues evidentemente en nuestro área es a los que les exportamos y es donde tenéis la geografía, ¿no? El turismo os va a seguir viniendo de ahí, o sea que yo creo que en esa parte, ¿no? A todos nos interesa que Europa le vaya bien, por eso España debería ir a Bruselas con un plan, no para pedir ayudas al plátano o al tomate, ¿no? Nosotros cuando nosotros tuvimos problemas, Europa nos ayudó, ¿no? O sea, nosotros éramos una dictadura y nos sacaron de la dictadura, nosotros nos enganchamos al proyecto europeo, ¿no? Nos modernizaron, o sea, era nuestro ancla de referencia, ¿no? Nosotros fuera en otro área geográfica seguramente no nos habríamos salvado, ¿no? A lo mejor habíamos fracasado, ¿no? Ellos nos dieron seguridad jurídica, estabilidad, ¿no? El estado del bienestar, nosotros queríamos tener las pensiones de los alemanes, no hemos llegado, pero teníamos un referente. Hombre, ahora que Europa tiene problemas, ¿no? Nosotros deberíamos estar, pero estar en clave europea, ¿no? No, si tú, ¿no? Le mandas una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ¿no? Juan Claudio, ¿no? Querido Juan Claudio, ¿no? Es que he tenido mala suerte y se me ha desviado un poquito el déficit en el 2015, unos 10.000 millones, ¿no? Pero poco, ¿no? Seguramente será más porque luego cuando hago las revisiones me salen déficit de todas las partes, ¿no? Que he dejado debajo las alfombras, ¿no? Pero no te preocupes, ¿no? Que si es necesario vamos a tomar medidas adicionales, ¿no? Se monta el Sandior, ¿no? Y dice que vienen otra vez los recortes, todo el lío que está montado, ¿no? A la semana anuncias otra bajada del impuesto. Pero, joder, ¿cómo te van a tomar serio? Si es que no te pueden tomar en serio si no eres serio, ¿sabes? Es que llega un momento que de verdad, es que es vergonzoso. Yo siempre que voy fuera y vienen organismos internacionales, yo me pongo la camiseta de la Roja, ¿no? Y es weekend, España, oye, mira cómo, ¿no? Decían que no íbamos a crecer, crecemos, ¿no? Es que llega un momento ya que se te cae la cara de vergüenza, ¿no? Pero bueno, dice, bueno, es que Rajoy, ¿no? Dice, oye, venga, Rajoy, ¿no? Bueno, es que es así, ¿no? Ya lo hizo en 2011, ¿no? No va a volver a subir los impuestos a todos, no os preocupéis, porque, ¿no? Lo que ha hecho de 2011 es subirnos los impuestos todos, ¿no? O sea, el IRPF lo ha dejado como llegó, ¿no? El resto los ha subido todos, ¿no? Ha subido impuestos que yo no conocía, ¿no? O sea, impuestos de la Edad Media, es que no se estudiaban ni en las facultades de Economía, ¿no? Estaban allí apartados y olvidados, nadie sabía que se pagaba ese impuesto, ¿no? Y los ha recuperado, ¿no? Bueno, hoy saca el programa Podemos y dice, no, pero no os preocupéis, yo voy a crear más empleo que el PP. Vale, pues oye, muy bien, ¿no? Pero es que ayer sacó el programa Ciudadanos y dice, no, yo más que el PP y más que Podemos. Y ya está, ¿no? Y si mi madre tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿sabes? Pero vamos, lo que dice el Banco de España, ¿no? Es que el crecimiento del empleo, que está optimista, o sea, yo creo que es posible, pero bueno, es un escenario optimista, que el año que viene, en 2017, el empleo va a crecer en torno al 1,5 al 2%. Esos son 300.000 empleos. Bueno, pues el PP dice que 500.000, Podemos que 525.000 y Ciudadanos que 550.000. Pues ya está, ¿no? El PSOE no ha salido nada todavía, ¿no? O sea, yo creo que no lleva previsión, pero bueno, ¿no? Espero, joder, yo que sé, alguno sensato que diga, no, es que no voy a... Si sale con 600.000, pues yo ya diré, pues que no tenemos solución, ¿no? Que hay cuentas en Bruselas, ¿no? Es que llega un momento, ¿no? Claro, si no te metes a esa dinámica y te pones serio y sensato, no te votan, ¿no? O sea, va a bajar los impuestos. ¡Oh, cómo me gusta que bajen los impuestos! Claro, tú bajas el impuesto, que es un pequeño truco, teniendo déficit, ¿no? Claro,
no bajas la deuda, subes la deuda, ¿no? Entonces, claro, lo que han hecho el año pasado, que está muy bien, ¿no? Pero claro, ¿cómo se lo explico yo a mi niño, ¿no? Me han bajado a mí el IRPF y al niño le han emitido bonos a 50 años. Digo, no te preocupes, hijo, que a papá le han bajado el impuesto y lo vas a pagar tú, ¿no? Joder, que es un poco serio, ¿no? No sé, que yo qué le digo al niño. Claro, el niño no se entera, el pobre, ¿no? Me dice que le compre otra gominola y ya está, pero es que estamos emitiendo deuda a 15 y a 30 años, ¿eh? Que se va a pagar. ¿Sabes? ¿No? A ver, a nadie le gusta pagar impuestos, pero si está ahí la deuda y el BCE algún día va a dejar de comprar, pues ahí, ¿no? ¿Qué te falta en esa parte? Te falta un poco más de crecimiento para salir de esa dinámica deflacionista y empezar a crecer con un crecimiento más ordenado, ¿no? Y te falta un plan de mutualización de deuda, ¿no? El BCE lo ha enmascarado todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Portugal tiene un 130% de deuda sobre PIB, pero si lo miras sobre sus ingresos fiscales tiene un 300%. O sea, la capacidad de pago de verdad es el ingreso, ¿no? Entonces, es que yo quiero mucho a los portugueses, pero es que cuando el BCE deje de comprar y los tipos suban, no pueden pagar. Si es que llega un momento. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Pues a la griega, ¿no? A la Syriza y pago todo, ¿no? Me da igual, ¿no? Ya, ¿no? Salgo todo, ¿no? Yo soy revolucionario, ¿no? Y yo no me entienden, es el malvado capitalismo, ¿no? Somos socialdemócratas porque impagamos la deuda, ¿no? O sea, el progreso. O ordenadamente, como se ha hecho toda la vida, como hizo Raimundo Fernández Villaverde, como hizo Bravo Murillo, que no le dieron una avenida, una más pequeñita, pero está muy bien también, ¿no? Tú haces un plan de ajuste fiscal creíble, o sea, ¿no? Dices que te vas a portar bien, ¿no? Haces una estructura fiscal, que yo creo que en el caso de Portugal, en España no, pero en Portugal ya es razonable, ¿no? Y unas proyecciones y dice, oye, yo me he portado bien, ¿no? Entonces reestructúrame la deuda y nos portamos bien. De momento se ha reestructurado la deuda contra el Fondo Europeo, que lo hemos pagado todos los contribuyentes europeos. Eso se tiene que transformar en eurobonos y liberarles esas deudas, ¿no? En el caso español yo creo que todavía estamos ahí, pero bueno, todavía no es necesario tocar la deuda pública, ¿no? O sea, estamos en niveles elevados, lo ha dicho Aznar ya se lo ha dicho Aznar a Rajoy, pues ya está, ¿no? O sea, está elevado, pero no todavía en nivel crítico. Si estamos con problemas, por ejemplo, en todo lo que es el Banco Malo, que todavía no se ha saneado, ¿no? Hemos parado los desahucios, creo que es una buena medida, ¿no? No hay desahucios de hipotecas de primera vivienda, ¿no? Lo que se está haciendo son desahucios de alquileres, pero la deuda de las familias con bajos niveles de renta y que se han quedado ahí estancadas sigue ahí, ¿no? Las entidades están resolviendo algunos casos extremos, con daciones en pago, o sea, ¿no? Pero se podía hacer un plan de deuda, como yo propuse en 2013 en mi libro, de quitar esas deudas de ahí y, sobre todo, quitarle a la entidad financiera el problema, ¿no? Y sacarlo fuera, que es un poco lo que han intentado hacer los italianos, nosotros lo podríamos hacer con esas familias, y evitar que la familia caiga en exclusión financiera. Una vez que impagas la hipoteca, te hipotecas de por vida, ¿no? Porque estás toda tu vida ahí debiendo, ¿no? Y con jueces y con, ¿no? Y abogados y eso, o sea, que eso se pueda. O sea, España no debería entrar en la deuda pública, pero sí debería entrar ahí. Si no pasa eso, cuando pare el BCE, pues sabrá, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Y yo creo que queda en el otro lado. Nosotros deberíamos entrar ya en dinámicas empresariales ya voy a la micro, ¿no? De en vez de hacerlo más barato, hacerlo mejor y a buen precio, ¿no? Voy a poner dos ejemplos, ¿no? Uno más conocido y otro que conozco bien, ¿no? Pero bueno, aquí en Gran Canaria hay muy buenos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Lopesan, lo que están haciendo con los hoteles en el sur, en Meloneras, o sea, ¿no? Hay muchos ejemplos de hacer eso, ¿no? Si tú tienes un nivel, ¿no? En el caso turístico, de llegada de turistas desbordante, ¿no? Tienes que dejar de preocuparte por la cantidad y empezar a preocuparte por el valor, ¿no? Entonces, a los que traigo, ¿cómo les saco más renta, ¿no? Entonces, les tienes que ofrecer un poquito más, ¿no? O buscar mejor a otros que quieran venir y que no vienen y que quieren pagar más, o ofrecerles un poquito más. Entonces, bueno, ¿no? Me han contado que ya habéis entrado en fases de remodelaciones de hoteles, ¿no? Hay que ofrecer un buen hotel. Los hoteles y los edificios se cansan, ¿no? Se envejecen y el que mete nueva inversión con con más calidad puede cobrar más precio, ¿no? Dos,
sobre la base hotelera que hay, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo haces, ¿no? Voy a contar el caso de AC Hoteles, yo creo que, no porque sean clientes míos, pero sí que es muy significativo, ¿no? Antonio Catalán, muy jovencito, se compró un hotel en Pamplona, ¿no? Le llamó a la sociedad Navarra Hoteles, que hoy es NH, ¿no? Se cabreó porque es tipo muy particular, ¿no? Salió de NH, ¿no? Montó AC, que es Antonio Catalán, él dice que no, pero ¿no? Es el acrónimo, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de NH y de AC? Cuando tú entras en una C, sabes que estás en una C. No me digas por qué, pero ¿no? La calidad, el diseño, él aprendió todo en Barcelona, estuvo mucho tiempo en Cataluña, ¿no? Trajo el diseño catalán, lo expandió por toda España, es un diseño muy funcional, ¿no? Que funciona, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros que hemos entrado en esas dinámicas de calidad, ¿no? Estamos yendo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona disparados. ¿Está entrando Airbnb y esto? A nosotros nos da igual, o sea, gente el que le dé la gana. O sea, tú no puedes ir contra el mercado. Si el mercado va a venir por Internet, pues por Internet, ¿no? Ahora, yo me voy a adaptar en ese nuevo entorno para ganar dinero, ¿no? Y hemos ido bien. Los que entraron al yo te lo hago más barato y vendo habitaciones a 70, están liquidados. Porque la gente ahora en Airbnb alquila a 60. ¿No? Y como les has acostumbrado a hacerlo más barato, siempre encuentras uno más barato, ¿no? Otra característica que quiero contaros de AC, que no porque sea AC, porque le conozco mejor, ¿no? Es un modelo que ha funcionado bien en España y hemos entrado en Marriott internacional y ahora cualquier cliente internacional en cualquier sitio del mundo que quiere montar un hotel, va con un edificio, ¿no? Marriott es una franquicia, entonces le dice, quiero un hotel, bueno, y le ofrece un portfolio de marcas, ¿no? Y una de las marcas es AC, ¿no? Es la marca de Marriott que más crece en este momento. Estamos abriendo 50 hoteles en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque vas con un diseño bueno, en un segmento de precio muy atractivo, con buena calidad. Entonces, si hay buena relación calidad-precio, el cliente lo compra. Y hay clientes en el mundo para, ¿no? Y yo creo que esa es la estrategia. Dos, estrategias empresariales que yo haría, porque ¿no? Esa parte, a ver, ¿no? O sea, en tema hotelero vosotros lo hacéis bien, ¿no? Yo creo que se puede hacer mejor siempre, pero ¿no? Canarias es un milagro de gestión turística. Recibís 14 millones de turistas, todo Cuba recibe 3 o menos, ¿no? 2.800.000. Todo Brasil recibe 7 millones de turistas, ¿no? O sea que algo se hace bien en Canarias, hombre, tenéis un clima privilegiado, ¿no? Os ayuda, ¿no? Esto de ser ultraperiféricos ¿no? Que os afecta tanto, para el turismo es maravilloso, ¿no? Porque como siempre está ese clima fantástico, da igual cuando vengan, ¿no? ¿Qué deberíamos empezar a hacer? Sobre la base de lo que ya sabes hacer, las empresas que están deberían entrar en estrategias de innovación y de modernización y de expansión, ¿no? Yo creo que eso es más fácil, ¿no? ¿Hay que crear startup? Por supuesto que sí, pero crear un empresario lleva sus trámites. O sea, uno no llega, ¿no? Le ponen allí, me hago emprendedor y te pones a ganar dinero el primer mes, ¿sabes? Es que lleva un proceso, ¿eh? Y te equivocas y, oye, ¿no? Vas gestionando, ¿no? Y te cuesta, ¿no? Te cuesta conseguir el capital al principio. Yo creo que es más útil en este momento, con una tasa de paro alta, las empresas que entren en procesos de modernización y de innovación. ¿Cómo? Primero hay que formar mejor a los empresarios. Tenemos la tasa de cualificación empresarial de las más bajas de la OCDE, ha salido ahora en el Banco de España en el informe. Entonces, claro, si un empresario no tiene la necesidad de tener buena formación, no ve la necesidad de formar a sus trabajadores, ¿no? Entonces, somos uno de los países de la OCDE con menor gasto en formación privada de las empresas. Yo creo que eso hay que cambiarlo, ¿no? Al final, ¿no? Tenemos que vender capital humano y capital humano de diferenciación, ¿no? Entonces, yo creo que esos procesos hay que mejorarlos desde la empresa, ¿eh? O sea, si tiene que venir Rajoy o otro del gobierno a hacer esto, ¿no? Ya tenemos un problema, ¿eh? Yo creo que esto es un problema micro, que hay que resolver, ¿no? Los trabajadores también tienen que entrar en esa dinámica de mejora constante, ¿no? O sea, que no es solo una parte empresarial, también del otro lado, ¿no? Y luego lo que sí me gustaría que empezáramos a hacer sobre la base de las empresas que ya están y entran en procesos de innovación y modernización, cómo sobre esa base empezamos a crear nuevos negocios, aunque no sean nuevas empresas, en sectores cercanos, ¿no? Hay una metáfora muy bonita, ¿no? Una parábola de monos y árboles, ¿no? Los monos son los empresarios y los árboles son los productos que venden, ¿no? Entonces,
el mono necesita árboles cercanos, ¿no? Esto de, o sea, hago un negocio hotelero y ahora quiero hacer el iPad de última generación, ¿no? Pues es que tienes que dar un salto muy grande, no pasa nada. A ver, yo estoy en una empresa en Torrejón de Ardoz que hacemos tablet, ¿no? Por ejemplo, en temas educativos y con contenidos pedagógicos, lo hemos hecho para la Junta de Andalucía, hemos ganado en el concurso a Lenovo y a Samsung, ¿no? Y ahora estamos vendiendo el producto en América Latina, ¿no? O sea que, ¿podemos hacer eso? Sí. Ahora, es más fácil dar saltos más pequeños. Este hombre que está haciendo eso empezó en el mundo de Internet en 1985. Lleva 30 años haciendo Internet. Tiene una empresa en Estados Unidos, ha levantado 20 millones de dólares allí, ¿sabes? O sea, es que eso ha ido sembrando árboles y cuando los árboles han crecido ha saltado, ¿no? En la fase de salto, por ejemplo, ¿no? Tenemos muy buenos hoteleros, ese es el secreto, ¿no? Hacemos muy bien el negocio hotelero, pero el hotelero tiende por naturaleza a construir hoteles en otros países, ¿no? Entonces se lleva el know-how entero con el hotel, ¿no? No podríamos montar negocios de consultoría estratégica en Las Palmas, ¿no? Igual que Pricewaterhouse, ¿no? Se creó, ¿sabéis la historia de Pricewaterhouse? Es el precio de la casa del agua. Un tío que le regalaron una licencia de tasador en una tómbola, porque allí en Estados Unidos te haces tasador, ¿no? Y se fue a tasar una casa en un lago. Entonces, llamó a la empresa Pricewaterhouse. Hoy es una multinacional, ¿no? No podemos montar, ¿no? el chiringuito en la playa de las Alcaravaneras, ¿no? Al lado de mi antigua casa, ¿no? Y montas una multinacional por el mundo, ¿no? Lo hemos hecho con bufetes de abogados. Los bufetes de abogados españoles son altamente competitivos, ¿no? Las multinacionales españolas, cuando se van fuera, se llevan los abogados de aquí, porque ya conocen su cultura y es más sencillo, ¿no? O sea que tecnología, ¿no? Si tú haces una innovación tecnológica y funciona en el negocio turístico en Canarias, es altísimamente probable que esa ventaja competitiva sea global. Ahora, no te van a venir los conejos a las escopetas, tendrás que ir tú, ¿no? ¿Por qué Booking, ¿no? se monta en California y en los Estados Unidos, ¿no? Booking se está llevando el 15% del precio de un hotel, ¿no? Entonces, ¿tú qué prefieres montar, hoteles o Booking? ¿No? Un consultor estratégico cobra 100 euros la hora, ¿no? Y tú cobras 100 euros por habitación. Joder, es que, ¿no? O sea, que uno... O sea, posibilidades de negocio hay infinitas. Ahora, tienes que probarlas, ¿no? A lo mejor no los hoteleros, pero sí antiguos ejecutivos que salen de las empresas hoteleras, en vez de irse a jugarse al golf, que está muy bien, pues puedes montar un negocio de consultoría, forman a los jóvenes y entras en esas dinámicas. Yo creo que, o sea, en Canarias, para bajar la tasa de paro ya no se puede meter más, ¿no? La ocupación está al 90%, ¿no? Entonces, si no caben más, hay que hacerlo mejor. Y si no hay recursos, habrá que meter más inteligencia, ¿no? O sea, ¿no? Negocio, hay que entrar en el mundo de las economías colaborativas, las nuevas redes sociales, ¿no? Hay que entender el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Y de cómo van las nuevas tendencias de los millennials, cómo está cambiando la cultura, ¿no? Por ejemplo, del vivir mejor, si va a haber crecimiento de la población de clases medias mundiales, ¿no? Se estima que unos 1.000 millones de nuevos habitantes de clase media en los próximos 10 años y va a crecer la renta, evidentemente el negocio turístico va a ir bien, ¿no? Entonces, no te preocupes tanto de la cantidad, preocúpate de la calidad y del precio, ¿no? O sea, cómo consigues subir el precio medio en Canarias de 70, 80 que esté, ¿no? A 150. En 5 años, ¿no? Y esa debe ser la estrategia. Y luego, cuando llegas ahí, ¿cómo lo haces? Con mejores trabajadores, mejor pagados y reparten mejor la tarta, ¿no? Y sobre esa base, ¿cómo vas creando empresas conexas que van dando servicios y que se hacen multinacionales, ¿no? Por ejemplo, el negocio que ha generado Mercadona, en este momento lo que están probando las empresas proveedoras de Mercadona es que son una de las empresas agroalimentarias más eficientes del planeta. O sea, han llegado a niveles de productividad desconocidos en la naturaleza. ¿Por qué los tienes aquí? ¿No? Llévatelos por ahí, por el mundo, ¿no? Y monta multinacionales, ¿no? Ahora, con marca blanca no, claro, tienes que ir con marca tuya. Entonces, claro, no se han dedicado a hacer marca y ahora hay que empezar a hacer marca, ¿no? A fidelizar al cliente, a identificarle, ¿no? Yo soy una marca.
La gente no contrata a un economista, me contrata a mí, soy José Carlos Díez, ¿no? ¿Cuántos economistas hay en España? 300.000, ¿no? Pero me quieren a mí. ¿Por qué? Pues no sé, pero a mí me llaman, ¿no? Pues porque he ido trabajando la marca durante mucho tiempo, ¿no? ¿Tú qué eres? Un economista, vale, 15.000 al año. ¿No? Pues si hay muchos economistas. O sea, ¿cómo te sales de segmentos masivos y extremadamente competitivos a segmentos de diferenciación y de exclusividad, ¿no? Que son los segmentos buenos? Yo creo que tenemos esa fase y tenemos que ir a la fase de innovación pura, ¿no? En Canarias tenéis los observatorios astrológicos, tenéis buenos científicos, ¿no? Hay buenas universidades, o sea, capacidad para hacer hay, ¿no? Yo creo que deberíamos entrar en esa dinámica y, bueno, por resumir, ¿no? Un buen plan de inversiones en Europa, un buen plan de mutualización de deuda, que incluya también deuda nuestra, que todavía nos queda por sanear, y un buen plan de modernización y de innovación en las empresas. Y yo creo que, oye, ¿no? Si lo hemos hecho desde el 59, por lo menos nos merecemos el beneficio de la duda, ¿no? Yo ahora me pongo optimista, de verdad, creo que lo vamos a conseguir. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿no? Reconocerlo y tienen que venir de fuera, pero hay vida después de esta crisis y espero que sea una vida mejor, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias.